señores miembros de la comunidad universitaria del recinto de Calley y de la Universidad de Puerto Rico, señores miembros del Senado Académico y de la Junta Administrativa del recinto de Calley, señor Rivera Lemon, rector interino del recinto de Calley, señores miembros de la Junta Universitaria, señor representante del presidente Tomás Flores, señores invitados especiales, señoras y señores, pero especialmente todos mis exalumnos que están sentados. Deseo agradecer a todas aquellas personas que propusieron originalmente que se me confiriera esta distinción y a todos aquellos a quienes le correspondió aprobarla. Para mí tiene un significado muy especial, ya que la misma se me confiere después de haber dedicado más de 5 décadas a la enseñanza y la investigación en la biología. Creo que la misma debe de servir como estímulo para aquellos que están en etapas más tempranas de su carrera y que pueden tener el aliciente de que en su momento su labor será igualmente reconocida. El tema que he seleccionado para esta conferencia es la enseñanza de la biología. Es uno que no tan solo está constantemente presente en mi mente, sino que además toca las fibras de mi corazón. Es por esta razón que escogí este tema para esta lección. Esta pasión por la enseñanza, que incluye la investigación, porque la investigación es parte de nuestra enseñanza, se inició hace mucho tiempo y por muchos años fue desarrollándose e incrementando. Hoy puedo volver la vista atrás y meditar y expresar a ustedes cómo ocurrió este proceso y cómo el mismo ha estado estrechamente relacionado con los cambios que han ocurrido en el campo de la biología. Cambios que para algunos podrán parecer sorprendentes, pero para los que hemos estado laborando en este campo son meramente pasos normales en un largo caminar, que es el reto constante del estudio científico del fenómeno singular y complejo que es la vida. Vamos a empezar con la historia ahora. Comencé a enseñar biología en el 1944. La biología, de acuerdo con la directora nueva que han nombrado en la National Science Foundation, Rita Colwell, ella califica esta ciencia como por su complejidad, que sin duda lo es, y la llama la ciencia del nuevo milenio. Llevé a cabo mis estudios, con excepción de un semestre, en la Universidad de Puerto Rico. Llegué a dicha institución luego de haber recibido una educación exquisita en el Colegio Puertorriqueño de Niñas y sabiendo que estudiaría ciencia, ya que esta decisión obedecía a los consejos de mi padre, cosa que ahora yo creo que no se hace, pero que en aquel momento se hacía, seguir los consejos de su padre, quien dirigió a sus 3 hijas hacia el estudio de las ciencias. Aunque una de mis hermanas no ha estado activa, la otra, Ileana Brás, es miembro de la Facultad de Química del recinto de Mayagüez de nuestra institución. Al llegar a la universidad, me dirigí al estudio de las ciencias, especialmente de la biología y la química. La enseñanza de la biología en aquellos tiempos estaba en manos de una serie de profesores que, aunque muchos no poseían el grado de doctorado, eran sumamente exigentes, no solo con los estudiantes, sino consigo mismo. La mayor parte de ellos trataban de mantenerse al día en sus respectivas ramas. Los cursos se limitaban a ofrecerse a base de conferencia y solo algunos ofrecían experiencia de laboratorio. Con excepción de fisiología y genética, los laboratorios se restringían al campo del estudio descriptivo de los organismos, sus formas y estructuras, ya bien utilizando laminillas, especímenes preservados y algunas veces dibujos. Había que ser un artista para aquella época, porque todos los ejercicios había que entregarlos dibujos.
Y yo recuerdo en la clase del doctor Pagán, una clase de morfología de plantas, donde pasamos una sesión completa, el doctor Pagán enseñándonos a dibujar con tinta china y a lograr algo que se llama stippling, los puntitos esos, porque había que entregar unos dibujos que estuvieran aceptados por él. Pero era así que se enseñaba la biología. Tuve la oportunidad de asistir a la Universidad de Texas durante el segundo semestre de mi segundo año, ya que mi padre fue profesor visitante en esa universidad, y ver que aquí se estaba haciendo lo mismo que estaban allá. Así que no nos estaban dando una educación de un calibre inferior, sino que nos educaban muy bien. Algo que sí recuerdo era la elegancia y la dedicación que tenían muchos profesores al conducir su clase. Eso creo que es una lección muy importante. Llegué al cuarto año graduando de bachillerato de Ciencias Naturales con concentración en Biología y casi otra en Química. Fue entonces que me nombraron para enseñar Biología en la famosa Central High de aquella época. Una escuela preciosa, todavía la pueden ver porque ahora está dedicada al arte, pero la han reconstruido. La escuela tenía una matrícula selecta y ni hablar de la facultad. Tenían unos superiores internos en las distintas materias y yo tuve la suerte que tuve una persona que se llamaba Bolín Herrera, que tenía una maestría de ciencias en la Universidad de Nueva York, que supervisaba las ciencias. Fueron 3 años que jamás olvidaré. Supervisaba las ciencias para todo el sistema educativo, una persona que se llamaba María Antonia Ruiz, quien se mantenía al día en movimientos pedagógicos y quien estaba abierta a la experimentación. Tuve la suerte de que fue seleccionada por ella para experimentar un nuevo método llamado Student Teacher Planning Method. Dicho método le daba participación activa a los estudiantes, no solo en la planificación, sino en la selección de los recursos educativos para lograr los objetivos de las unidades. Fue esa la experiencia que me estimuló a conducir el entrenamiento, y todavía lo hago, exclusivamente mediante la interacción. Me di cuenta del interés, del entusiasmo, de la responsabilidad que fomentaba la educación interactiva, y desde entonces jamás he conducido un curso dictando conferencias. Enseñé biología por un periodo de 3 años en la Central, años que recuerdo con mucho cariño. Tuve en la Central estudiantes excepcionales, uno que posiblemente todos conocen ustedes, el doctor Gaspar Encarnación, que ha hecho una labor muy linda recientemente. La Central era una escuela excepcional, donde se estaba llevando a cabo una labor educativa extraordinaria. Imagínense que entre las actividades que se llevaban a cabo estaban las representaciones de las operetas de Gilbert y Sullivan, y hasta presentaron la flauta mágica en una ocasión. Fue al final de esos años que decidimos, yo me había casado entonces con Gustavo Candela, irnos a la Universidad de Minnesota para proseguir los estudios graduados. Gustavo se decidió a favor de la ecología y yo, aunque la química me atraía, decidí estudiar biología en sus aspectos dinámicos, o sea, la fisiología. Para aquella época se hablaba de morfólogo, de fisiólogo, como si no tuvieran ninguna relación uno con el otro. Para lograr mis estudios me matriculé en el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina y dentro de los cursos que tomé, el único que me atrajo fue el de histología, porque adelantándose a sus tiempos, el profesor de histología estimulaba la discusión en clase y estaba enseñando una histología funcional. Pero en aquellos tiempos llegó al departamento de zoología el profesor Bert Steinbach, quien estaba preparado en el área nueva que se llamaba fisiología celular. Steinbach provenía del laboratorio del profesor Heilbrunn, quien se considera el padre de la fisiología
celular del mundo. Así que decidí cambiar de departamento, pero desafortunadamente no pude concluir mis estudios debido a un episodio de fiebre reumática que me mantuvo hospitalizada por varios meses. Al regresar a Puerto Rico, me llamaron los directores del recién creado Departamento de Ciencias Biológicas dentro de la Facultad de Estudios Generales de la universidad. El doctor Ángel Quintero había visitado la Universidad de Chicago y había llegado fascinado con el programa de estudios generales de dicha institución. El programa de ciencias biológicas era realmente impresionante. El profesor Schwab, con sus compinches, como yo le decía, había hecho una magnífica selección de una serie de lecturas que mostraban el pensamiento, la idiosincrasia, la originalidad y el uso de recursos por diversos biólogos que habían hecho contribuciones de impacto en la biología. En algunos casos habían logrado compilar una serie de lecturas dirigidas a un objetivo común. Se asumía que el profesor a cargo de los cursos utilizaría las lecturas para despertar en el estudiante el análisis, el pensamiento crítico, en fin, un experimento más de la enseñanza interactiva de la cual yo soy un fiel creyente. El problema que tienen programas como estos es que requieren profesores que crean en ese tipo de enseñanza, que sean devotos de ese método. Y el experimento en Chicago terminó porque, de acuerdo con el doctor Schwab, el programa era precioso, pero los profesores no estaban llevando a cabo lo cometido, no estaban utilizando los materiales con los objetivos que se habían seleccionado. Aquí temo que ha pasado lo mismo, pero aquí en esta universidad de nosotros no estamos muy dados a evaluar y a admitir que hemos fracasado en nada. ¿No es verdad? De todos modos, estando allí en 7 años que disfruté muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer toda esta gente que el doctor Quintero trajo de afuera, y entonces yo siempre tengo una suerte tremenda donde quiera que trabajo porque el doctor Quintero me escogió para que fuera anfitriona de todo este programa, así que yo disfruté mucho. Pero de todos modos me enteré que el Departamento de Biología estaba considerando establecer un programa de maestría y decidí irme a terminar la mía en los Estados Unidos para poder participar en dicho programa. Antes de irme, tomé un curso de endocrinología con la doctora Evelina Ortiz, quien después de estar muchos años como Research Associate de la doctora Price en la Universidad de Chicago, se había incorporado a la Facultad de la Biología. El doctor Bueso la había invitado a que viniera. Ese verano para mí fue una experiencia exquisita. La endocrinología llevaba el liderato en aquellos años como ciencia dinámica e experimental. Fue el primer campo donde se habló de regulación del tipo feedback. El curso de la doctora Ortiz estaba orientado hacia la experimentación. Fue el primer curso que tomé que se ofrecía esta experiencia. La doctora se limitaba a dirigir las discusiones en el salón de clase basadas en lecturas asignadas para las cuales se requería uso continuo de la biblioteca. Cada persona diseñaba un proyecto individual donde era necesario ir al laboratorio fuera de horas de clase, que también era una experiencia nueva para mí. Así que fue un verano muy feliz, seguido por una estadía en La Parguera, donde colaboré con el doctor Candela en la enseñanza del primer curso de biología marina que se ofreció aquí en la isla. El doctor Juan Rivero acababa de conseguir que la universidad adquiriera la isla de Magueyes, y Gustavo y yo fuimos a dirigir el curso donde recordamos con mucho cariño uno de nuestros alumnos, que fue Máximo Cerame. Antes de irme, el doctor García Benítez me sugirió que siguiera el área de la ecología.
así que me matriculé en ecología, pero afortunadamente me aventuré a tomar bioquímica y fisiología celular. El área de ecología no me apeló, por la falta de experimentación, la pobreza de los diseños experimentales, la falta de instrumentación. Imagínense que estaban midiendo pH con un instrumento que tenía un error de más o menos 3 unidades. Así que tuve por el contrario, la bioquímica y la fisiología eran disciplinas donde predominaba el dinamismo dentro de la biología. Y tuve una serie de maestros excepcionales en Duke. Tuve la suerte de tener a los profesores Schmidt-Nielsen, que acababan de llevar a cabo unos estudios famosos en los animales del desierto, y estos dos profesores ofrecían unos seminarios en su casa de noche que eran fascinantes. Además, pasaba por la casa de los Schmidt-Nielsen todo el mundo que se distinguía en ese campo. El curso de fisiología celular del doctor Carl Wilber ha sido muy importante en mi formación. Llegué allí, él tenía un laboratorio equipado con lo último en instrumentación. Se acababa de elucidar el proceso de la síntesis de proteína y leíamos trabajos originales para la discusión en clase. Todavía recuerdo uno que quizás los de biología lo puedan apreciar, los demás no, que se intitulaba Golgi, Fact or Artifact. En ese estado estaba el Golgi. Aquellos que están en biología saben ahora dónde está el Golgi, el rol que juega. En fin, regresé a Puerto Rico empapada de los nuevos enfoques del campo. La biología se ocultaba con nuevas técnicas, instrumentación, particularmente los procesos de síntesis y degradación al nivel de los organelos celulares, porque 3 investigadores acababan de recibir un premio Nobel porque fueron los que lograron romper la célula. Eso se debe, ¿verdad?, al hecho que se tiene acceso a la centrífuga, y acompañaba la función que podían estudiar en estos organelos con la morfología. En el microscopio electrónico estaban trabajando juntos la estructura y función de todos estos organelos. Regresé al departamento de biología, donde introduje el curso de biología celular con laboratorio. En el departamento había mucho entusiasmo y actividad, porque ahora se estaba hablando de la nueva biología. Se había establecido una relación muy productiva con el departamento de química, se compartían seminarios, conferencias y actividades, y habían reclutado a los doctores Adam y Schmantz, químicos orgánicos, que no solamente contribuyeron al departamento de química, ellos empezaron el programa graduado allí, sino que colaboraron con biología. Se me entregó un laboratorio equipado con un flamante metro de pH de batería. Llamé a mi consejero y le dije, mire lo que me han hecho. Me dice, pues, estás mejor que yo, porque cuando yo empecé a enseñar biología celular, me entregaron un laboratorio con papel de litmus. Así que, imagínense ustedes qué hace una persona cuando lo retan de esa manera. Así que empecé a buscar equipo prestado, a improvisar experimentos que lograran sus objetivos sin requerir la instrumentación sofisticada que no poseíamos. Del primer grupo de este curso son los doctores Renaud, el doctor Villavicencio de la Escuela de Medicina. Del segundo semestre estaba la doctora Gladys Escalona, decana nuestra, y el doctor Jorge Sánchez, rector nuestro también. En ese mismo año se estableció en Puerto Rico el Centro Nuclear. El Centro Nuclear estaba dirigido por el doctor Cova y estaba localizado en el edificio Facundo Bueso. Uno de los propósitos de dicho centro era entrenar latinoamericanos en la aplicación de la radiación e isótopos radioactivos
división que dirigía el doctor Edwin Roy. Fui reclutada para desarrollar una unidad de la aplicación de los isótopos a la biología por el entrenamiento que había recibido en la Universidad de Duke, y aproveché esta oportunidad para obtener la licencia para el uso de isótopos para todo el campus nuestro, que todavía está vigente. También llevaba el grupo de la biología celular mío a hacer experimentos en las facilidades del centro nuclear. Mientras tanto, pusieron una persona a hacer las compras de equipo, tenían mucho dinero, utilizar los que eran considerables. La persona compró un montón de equipo que realmente no tenía uso en ese momento en el centro nuclear, y yo pude conseguir que me lo prestaran y que Planta Física me los volviera todo al laboratorio mío. Así que de esta forma terminé con un laboratorio bastante bien equipado, yo diría. Pero me hacía falta todavía un contador de radioactividad y una centrífuga refrigerada, porque estábamos usando la única que había en la isla, que era en el laboratorio del doctor Cerecedo en medicina tropical. Escribimos, doctor Candela, el doctor Richard Levins y yo, la primera propuesta a la Fundación Nacional de Ciencia para equipo de enseñanza. No la concedieron. El contador llegó muy bien, pero la centrífuga no aparecía. Así que le pusieron un tracer, la centrífuga. Resultó que esta llegó al Instituto Politécnico en San Germán y la tenían allí guardada porque creían que era una lavadora y no sabían qué hacer con ella. Para actualizar a la facultad en lo que se refería a la nueva biología, dado el caso que no se podían conceder sabáticas a todos, ni todos estaban disponibles para viajar, se instituyó un programa de mejoramiento mediante el cual se utilizaron recursos locales, tales como los doctores Schmann y Adams, y el doctor Néstor Rodríguez, que siendo bioquímica respetaba la biología, y el doctor Candela empezó una serie de seminarios donde se traía lo que era entonces la crème de las personas que se distinguían en estos campos. Dentro de esas personas, por ejemplo, trajo al doctor George Wald, que estaba dirigiendo el curso de biología en la Universidad de Harvard, que había escrito el texto. El doctor Wald luego fue merecedor de un premio Nobel. Así que también empezó a reclutar profesores que tuvieran programas de investigación. Dentro de esto recuerdo mucho el doctor Richard Levin y Harold Hitwell, que dejaron estudiantes formados. También para esa época organicé yo un Journal Club con los estudiantes, donde ellos presentaban un seminario todas las semanas, y eso venía acompañado de una publicación que se llama el Journal Club Periodical, que los estudiantes salía 4 veces al año. Ellos lo redactaban, lo editaban, hacían todo el trabajo. Mientras tanto, fui ese verano a tomar un curso de fisiología celular en el Marine Biological Laboratory de Woods Hole, Massachusetts. Quedé fascinada. El que ha estado allí no puede otra cosa que quedar fascinado. Este es el laboratorio más antiguo de los Estados Unidos y allí fue donde surgieron el estudio contemporáneo de la biología del desarrollo, de la biología celular. Pasar un verano en Woods Hole es una experiencia única. Para este curso fui becada y durante mi estancia amplié los conocimientos en mi área, teniendo a maestros como personas como Harold Shackman. Me enseñó a mí usar una centrífuga. Ustedes no saben, pero los biólogos saben que Harold Shackman fue la autoridad máxima en el desarrollo, diseño y el uso de las centrífugas refrigeradas que nosotros usamos. Luego, el próximo verano, pude asistir a un taller de la nueva biología en Williams College, auspiciado por la National Science Foundation y especial para profesores universitarios. Mientras tanto, el doctor Alex Hollander, que dirigía el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, vino a Puerto Rico y sugirió
que ofreciéramos para compensar el factor de aislamiento unos cursos para enriquecer el currículo de la maestría con facultad importada. Así comenzó la serie de tópicos contemporáneos de biología. Me tocó a mí el primero con la ayuda del doctor José Ramón Ortiz, quien era yo antes. Organizamos, dirigimos el primero de esto, luego de eso, después yo he dirigido 4 más. Estos cursos con sesiones del laboratorio intensivo fueron muy efectivos, no solamente en el entrenamiento de estudiantes y facultad, sino que permitieron establecer contactos con otras instituciones y de estos contactos se aprovecharon personas como Magda Morales y Aura Cabré, que fueron a estudiar con personas que habían venido. Al hacerse cargo el doctor Rosado de la dirección del departamento, se dedicó a desarrollar un curso de biología introductoria que expusiera a los estudiantes al campo de la biología en su estatus actual. Para ello recurrió a los recursos de comunicación al momento disponible, se grabaron conferencias y se ofrecía un laboratorio abierto todo el tiempo, donde se incorporaron todas las técnicas y la biología analítica. Eso se hizo en muchas universidades y no se está haciendo por 2 razones. Primero, porque no se consigue el personal para atender ese tipo de cursos, y segundo, porque es un curso muy costoso. Como ya veía la necesidad de establecer nuestro programa doctoral, me decidí ir a tomar mi grado. No pude volver a Duke, ya que me tuve que llevar mis 2 hijas, y la ciudad de Durham no es realmente un sitio donde se pueden conseguir muchas facilidades y ayudas, pero en una reunión de la Sociedad Americana de Biología Celular se me acercó el doctor Iverson, quien me dijo que su consejero, doctor Guisa, había venido a nuestro departamento por una semana y creía que yo debería de irme a estudiar con él porque él tenía un programa bueno y además la vida con mis 2 hijas allí era posible. Así que fui a Miami. Un día me monté en un avión, el doctor Iverson me llevó a ver las facilidades, las escuelas de los niños, las viviendas, hasta el carro lo compré ese día. Había solicitado una beca de la National Science Foundation cuando no existían programas de minoría y me la habían concedido, una beca muy buena porque la beca me suplía el sueldo que yo recibía en Puerto Rico más los gastos de viaje y los gastos de investigación. La Universidad de Miami tenía bajo los auspicios del NIH un programa doctoral en biología celular, que era donde yo quería seguir. Y ellos, admitiendo que no eran del calibre de la Universidad de Duke, de donde yo venía y donde realmente fue que yo me formé, me aceptaron todo, los créditos, los idiomas que eran requisitos antes, que ya no lo son, me lo aceptaron todo. Así que llegué a Miami en 1964 y en mayo del 66 regresé a Puerto Rico con mi diploma en la mano, 2 trabajos aceptados para publicación, y ese verano enseñé bioquímica en el departamento, que recuerdo que tuve a George Hiller en esa sección, pero no quiero dejar de agradecer a la comunidad cubana de Miami, sin cuyos ayudas y servicios no hubiera podido ser esto posible. En Miami estaba a cargo de los seminarios y yo tengo esa suerte que siempre me ponen en esas cosas. Logré hacer una serie de conexiones y amistades muy valiosas. Conocí al doctor Alberto Monroy, que dirigía el Departamento de Biología de la Universidad de Sicilia en Palermo, y en Palermo, que todavía los taxis eran coches de caballo, ese hombre había logrado establecer un departamento de desarrollo que tenía el respeto del mundo completo. Él estaba ofreciendo un programa en el verano en Woods Hole y me invitó a que fuera el verano a tomar el curso y que estuviera en el laboratorio de él. Fui ese verano, me llevé todos mis hijos porque me proveyeron los fondos para hacer todo esto y continué mi educación en la investigación publicando un trabajo con Alberto Monroy.
Regresando a Puerto Rico, seguí trabajando en el problema de la fecundación, pero no en el erizo, porque había, unos 50 laboratorios en el mundo usando el mismo sistema modelo, y me dirigí hacia el Pepino del Mar, y allí saqué la primera maestría de mi laboratorio, que fue Angélica Muñoz, que trabajó con ese sistema. Otra de las personas que conocí en Miami fue el doctor Mesia, que ya usted habló de él, que me adoptó, gracias a Dios. El doctor Mesia me invitó a que formara parte de un grupo de personas que están a cargo de unos talleres que se ofrecen en el mundo, para talleres, como dicen, hands-on, de experiencias de laboratorio práctica, que auspicia la UNESCO. Entonces, yo fui a París, me entrevistaron allí, me aceptaron como persona, como directora, me aprobaron el curso y de allá para acá me han ya dado 5. Así que este verano realmente voy a ofrecer uno, y el que voy a ofrecer este verano ha sido porque me invitaron, porque yo no pensaba organizar más ningún curso, pero el verano pasado pude ir a Cerdeña porque falleció el doctor Meisia y tuvieron una ceremonia en su honor, y cuando yo fui allí estaba reunida el panel del UNESCO que a cargo de estos cursos, y el doctor Cohen me invitó a que solicitara. Me aprobaron, el curso va a ser de genes y desarrollo y se ofrecerá en el Departamento de Biología. Este verano ya Ricardo creo que está matriculado. Sí. A los 2 años de regresar a Puerto Rico con el grado de doctorado, como yo nunca tomé licencia sabática, porque no fui enseguida, pedí una licencia sabática para ir a hacer un postdoctoral. Fui a la Universidad de Syracuse a trabajar con Dr. Gelfand, quien estaba estudiando una población de células epiremadas arrestadas en el ciclo celular que respondían a estímulos físicos. Así que, siguiendo mi interés en la síntesis de proteínas, investigué la síntesis de proteínas en este sistema y trabajé con él varios años, pero era un sistema sin mucho porvenir, porque no se podía analizar al nivel celular, ya que los métodos que se utilizaban para segregar las células afectaban negativamente el proceso. Así que regresé y cumplí mi sabática, y entonces recibí una oferta que decidí irla a probar. Se me ofreció una plaza de una cátedra en la Escuela de Medicina de Georgia, como profesor, como catedrática y con permanencia entrando. Tenía un nombramiento en el Departamento de Bioquímica y Dermatología, donde trabajaba con los residentes, y lo bueno de haber estado allí esos 2 años fue que logré publicar muchísimos trabajos, pero no, gracias. Muchísimos trabajos porque allí no había nada que hacer. Por suerte, recibí un sueldo considerablemente alto, lo que me permitía salir de allí con frecuencia. Iba con mucha frecuencia a Nueva York, venía a Puerto Rico, fui a Europa, etc. Cuando decidí renunciar la plaza, como transición acepté un año de profesor visitante en el City College de Nueva York. Así que ese verano fui a Woods Hole, porque yo tengo una casa en Woods Hole, voy allí todos los veranos y seguiré yendo hasta que ya no pueda viajar más. Cuando iba a ir a Nueva York a buscar el programa, me encontré con el doctor Philip Handler. Philip Handler había sido mi profesor en metabolismo intermediario y en ese momento presidía la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y le dije, voy a enseñar a su alma mater. Y él, entre las cosas que me dijo en la conversación, me dijo que había tenido un profesor de embriología que era maravilloso porque podía dibujar con las 2 manos. Bueno, al recibir mi programa en City College,
vi que me habían puesto que enseñaría biología celular y la biología del desarrollo, y también me asignaron un seminario de invitados sobre el tema de biología celular y molecular, en lo cual ese departamento era bien débil. Interesantemente, cuando fui a recibir los materiales del curso, el profesor de embriología, que pasaba más tiempo en Lincoln Center y en Avery Fisher Hall, que dando clase, me entregó los materiales, y entre los materiales que me entregó, los dibujos a 2 manos que había hecho el profesor de mi profesor. Así que cambié dicho curso considerablemente, introduje experimentación con embriones vivos, cambié el texto, empecé unas sesiones de discusión, y yo recuerdo que estaban estudiando los estudiantes, esto lo van a apreciar los biólogos más que otra gente, aquellas laminillas que nos daban a nosotros con el pollo de las 72 horas, ¿las recuerdan? Y yo veía a aquellos pobres muchachos viendo aquello en 2 dimensiones, que no tiene sentido porque el embrión tiene 3 dimensiones. Y un día le dije a ellos, to hell with the 72-hour chick. Entonces fue que introduje los materiales y me encontré con el director de departamento por el pasillo y me dijo, doctor Candelas, what with this 72-hour chick? Yo le dije, to hell with it. Así que el programa de seminario fue muy exitoso debido a que conocí a muchos investigadores dentro, porque me dieron muy poco dinero para este programa, pero venían porque estaban cerca, y además aproveché que el City College tenía muchos exalumnos distinguidos, así que algunos venían y cubrían sus propios gastos. Al regresar a Puerto Rico, luego de 3 años, encontré un programa doctoral interesante, muy saludable, varios laboratorios del departamento activo, y ya había llegado a Puerto Rico el primer programa de minoría, el MBRS, que nosotros allá le llamamos SUBE. Pero lo que venía determinada era a buscar un sistema modelo que no estuviera utilizando más nadie en el mundo, ya que aquí ni teníamos los recursos que poseen los laboratorios afuera, ni aquí se trabaja con la eficiencia, ni se camina al mismo paso que en otros sitios. Así que, interesantemente, mi apartamento, cuando yo regresé, yo tengo un apartamento en la residencia de la facultad, estaba todo cubierto de telas de araña. Yo me puse a mirarla y pensé que si algún organismo producía proteína, eran esas arañas de telas orbiculares. Eran unas campeonas, porque todos los días. Así que me fui a la biblioteca, consulté con expertos como el doctor Platnick, que está en Nueva York, con el doctor Vélez aquí, para que me ayudaran, me orientaran en estos organismos que yo los desconocía totalmente, y decidí dirigir mis esfuerzos al proceso de la síntesis de fibrosina en las arañas orbiculares. Con fondos institucionales, inicié el trabajo con un equipo de estudiantes subgraduados y 2 de maestría. Las pruebas iniciales que hicimos nos dieron indicios que podíamos usar un par de estas glándulas como sistema modelo, y había suficientes organismos en las áreas de Puerto Rico que podíamos utilizarla. Esta es la araña Nephila clavipes, y quien ha caminado por el campo ha tropezado con ella, porque son unas arañas preciosas como de este tamaño, y las telas algunas veces amarillas, claras, algunas veces son de 6 pies. Así que decidimos que el objetivo era estudiar la síntesis de este proceso y su regulación. Para exponer nuestro primer trabajo, el cual constituyó la tesis de maestría de José Cintrón, llevé ¿cómo le dicen en español al póster? Bueno, ya ustedes saben. En un Congreso Internacional de Desarrollo en Tokio. Y cuando pasó por el ¿cómo es? El afiche, el doctor Don Brown, que es una de las personas que se distingue y que lo voy a traer yo este verano al curso de la UNESCO, miró
el afiche, hizo una serie de preguntas y me dijo, voy a traer a Yoshi Suzuki. Yoshi Suzuki era un japonés que en aquel momento se estaba distinguiendo porque estaba estudiando la síntesis de la fibrosina en el gusano de seda y que ya estaba indagando en este proceso a nivel molecular. Así que el doctor Suzuki me dijo que yo había logrado lo que toda su vida él había querido hacer, que era tener su propio sistema modelo, porque todavía es nuestro nada más nadie lo ha adoptado, no estudiándolo de esa manera. Mientras tanto, la Sociedad Americana de Biología Celular me había pedido que presidiera el comité local que consistía de Fernando Renaud y de mí y de los estudiantes graduados. Yo no sé si aquí queda alguno. Vivian, ¿dónde está Vivian? Sí, Vivian me dio una gran ayuda en ese proceso. Y cuando estaban aquí reunidos, fueron a mi laboratorio un grupo de la Universidad de Rockefeller, porque uno de mis estudiantes subgraduados que se formó, comenzó su formación en mi laboratorio, Paul Lizardi, estaba en Rockefeller y vino a mi laboratorio con Gunther Blobel y se entusiasmaron muchísimo con el trabajo que yo estaba haciendo, pero nosotros estábamos obteniendo unos resultados en la síntesis altamente reproductivos, pero que no podíamos explicar, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Así que Paul me dijo que me fuera ese verano allá a Rockefeller para ver si podíamos resolver ese asunto utilizando componentes del sistema del gusano de seda que él los tenía aislados. Efectivamente, se confirmó el fenómeno que estábamos viendo en un sistema libre de células que acababan ellos de desarrollar y acababa de Gunther Blobel descubrir la secuencia señal. Y el trabajo fue del calibre de los proceedings del National Academy of Science. Al regresar a Puerto Rico, sometí una propuesta a la National Science Foundation y entonces ellos me estuvieron sosteniendo el trabajo por años hasta que yo decidí cambiarme al MBRS, porque el MBRS daba dinero para estudiantes y yo quería tener estudiantes. Mientras tanto, he estado ofreciendo 3 cursos graduados que alterno y un curso de bioquímica a nivel subgraduado que ofrezco cada 2 años o algo así. Todo esto se conduce a través de una enseñanza interactiva. Los cursos graduados se reúnen 3 horas semanales. Ahora tengo yo a Ricardo aquí en uno y he tenido otros de ustedes en ellos. Y son cursos donde se discuten trabajos originales, se evalúan y se estimula que el estudiante, ahora mismo estoy ofreciendo uno en Protein Targeting. Durante 5 años tuve un nombramiento como miembro del Policy Advisory Committee del Instituto Nacional de Investigación Dental, representando el campo de biología celular. Eso me ha ayudado muchísimo porque también a través de esos 5 años hice un montón de conexiones y ya yo creo que ustedes es obvio que eso es uno de mis talentos. Cuando el análisis de la fibrosina en nuestro sistema llegó al nivel de la expresión de genes, o sea, nosotros fuimos analizando y cuando llegó el momento que había que recurrir a la expresión de los genes, solicité otra temática. Me fui 2 veranos y 1 año a Rockefeller y vine preparada para poder enfrentar todos los problemas que estábamos teniendo. Nuestro trabajo ha conseguido invitaciones a una serie de reuniones de grupos pequeños que suelen ser mucho más provechosas que las sociedades grandes, donde asisten tropas de investigadores con sus estudiantes. Entre estos ha sido de mucho provecho las reuniones internacionales de transcripción de genes polimerasa 3 y, por ejemplo, las reuniones que cada 3 años vamos a Creta, donde se reúne un grupo de personas que trabajan en nuestra área en un pueblecito de 70 habitantes, en un monasterio precioso, y allí es donde yo he establecido mis relaciones con el investigador de Bangalore, que le contesté. Ya yo he otorgado un número considerable de maestría
y doctorado, pero por mi laboratorio han pasado más de 150 subgraduados que se inician en la investigación, participando en proyectos y colaborando con los estudiantes graduados. Durante los últimos años nos hemos dedicado a algo que ya prevalece en muchas instituciones. Hemos desarrollado unos centros de recursos y esto no lo he hecho yo sola, esto lo he hecho yo con Adolfo Plazaola, sin cuya ayuda no hubiera sido posible. Adolfo es un experto y lo que tenemos ahora, empezamos con unos dineros que yo estaba hablando contigo, con Michael, que quizás a ustedes les convendría solicitar ahí, un donativo de la National Science Foundation RIBI, que nos dieron $350,000 y ahí empezamos a comprar el equipo. Luego, ahora estamos trabajando bajo los auspicios de lo que se llama el programa RCMI de los Institutos Nacionales de Salud. Este programa no solo ha concedido fondos para equipos y facilidades, sino que ha permitido o ha auspiciado la muy necesitada remodelación en el edificio Julio García Díaz, sede del Centro de Investigación de Biología en el recinto. En el momento estamos equipados para ocultar los procesos y estructuras biológicos al mayor grado de resolución que existe. Y están estas facilidades disponibles no solamente a los miembros del Departamento de Biología, sino a cualquier persona que llame y los requiera. Ahora mismo tenemos personas de la Universidad de Medicina de Bayamón hasta de Ponce han venido a usarlo. Ahora mismo, mañana ¿no? Vamos Adolfo, Vanessa y yo a participar en un proceso de subasta porque vamos a remodelar 7 laboratorios más. Así que, como un mensaje postrero, deseo hacer unas expresiones sobre mi punto de vista del compromiso institucional. Al aceptar formar parte del claustro, queda implícito que se ha de cumplir con las tareas académicas asignadas. Esto comprende no solo llevar a cabo la labor lectiva, sino mantenerse al tanto de los recursos pedagógicos y sobre todo los avances de la materia que se enseña. Se debe colaborar con las actividades de la facultad y el departamento donde se elabora. Pero sobre todo tenemos que apreciar que uno tiene en las manos la formación de los estudiantes y que es necesario ir más allá de exponerlo a una disciplina en particular. El estudiante hay que motivarlo, hay que desarrollarlo, hay que estimularlo a que sea autoexigente, hay que estimularlo a que se ponga unas metas personales. En fin, debemos concientizar a nuestros estudiantes del compromiso que contraen al educarse, del privilegio que gozan de estar en nuestras aulas. Si se acepta el compromiso de la docencia, hay que aceptar todo lo dicho anteriormente. De una vida con un compromiso cumplido es de donde se deriva la verdadera y más grandiosa satisfacción. Muchas gracias.